Pasa los plazos que tienen los autónomos para deducir gastos pasados en IVA, IRPF o sociedades. Los fiscalistas advertimos de que estas correcciones aumentan el riesgo de comprobación. La agencia tributaria repasó el plazo que tienen los autónomos y pequeños negocios para deducir en cada uno de sus impuestos los gastos que se hayan podido olvidar en años anteriores. La caducidad es diferente si se trata del IVA, IRPF o sociedades. Hacienda permite a los autónomos deducir varios años después de los gastos que olvidaron incluir en anteriores años, ya sea por haber extraviado una factura o por haber cometido un error al completar las autoliquidaciones. Sin embargo, según nos recuerdan desde la agencia tributaria, este plazo de caducidad dependerá de si la deducción a aplicar es en IVA, IRPF o impuesto de sociedades. Estas mismas fuentes apuntan que desde la última sentencia del Tribunal Supremo, que declaró como imprescindibles los gastos, en algunos casos, tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF, los plazos pueden depender de varios factores, por ejemplo, si un autónomo tributa en módulos o no, o incluso de si va por el régimen de criterio de caja. Habitualmente se entendía que los autónomos y pequeños negocios tenían derecho a aplicar la deducción de un gasto que olvidaron en años anteriores, siempre y cuando no hubieran pasado más de 4 años. Este plazo era el que se aplicaba, por norma general, hasta la sentencia que emitió el Tribunal Supremo a mediados de este año. Desde aquel momento nos apuntan, según las fuentes de la agencia tributaria, que se establece una doctrina que permite a los pequeños negocios deducir los gastos que olvidaron contabilizar en anteriores ejercicios, aun cuando ya hayan prescrito. ¿Cuándo caduca la deducción de los gastos que olvidaron incluir los autónomos en IVA, IRPF o sociedades? Por lo tanto, el plazo de prescripción depende del impuesto en el que quiera aplicar la deducción el autónomo. En IVA, por ejemplo, se permite deducir en las autoliquidaciones trimestrales o anuales los gastos soportados como máximo 4 años después del momento de devengo de las cuotas deducibles. Pero en IRPF, dependiendo de la modalidad por la que tribute el trabajador por cuenta propia, el gasto se podría considerar imprescriptible. El plazo de caducidad en IRPF dependiendo del régimen de tributación, aunque por norma general el plazo de caducidad de los gastos solía ser de 4 años, con la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo se podría considerar en algunos casos que los gastos en IRPF no prescriben. En algunos casos los gastos en IRPF no prescriben. Esta doctrina se aplica solo a estimación directa, por lo que los autónomos en módulos o que tributan en criterio de caja con el que pagan impuestos en el momento en el que cobran, el plazo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, los plazos serían los siguientes que os voy a indicar ahora. Autónomos en módulos y criterio de caja. La deducibilidad de los gastos caduca a los 4 años. Resto de autónomos en estimación directa. La deducibilidad de los gastos no prescribe. Plazo de caducidad en sociedades. Los gastos no prescriben, pero dependen de la contabilidad. Por otro lado, y también desde la última sentencia del Tribunal Supremo, se permite que los negocios deduzcan los gastos que olvidaron contabilizar en años anteriores. Esto último sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se olvidó el gasto. Eso sí, la deducción solo está permitida siempre y cuando, comparando ambas declaraciones, la aplicación de esta desgravación no suponga pagar menos impuestos. Para ilustrar mejor este caso, vamos a poner el ejemplo de un negocio que contabilizó un gasto 6 años después de haberse producido, mientras que el plazo de prescripción en sociedades suele ser de 4,5. El ejemplo explica el caso de un negocio que hizo un gasto de reparación, que hizo un negocio en el año 2018 y pagó una factura por importe de 300 euros. La sociedad olvidó este gasto y ha decidido contabilizarlo hasta 2024. Lo que dice la ley es claro. Se puede hacer siempre y cuando el deducir este gasto, la empresa, el resultado no sea inferior al que hubiera tenido en la anterior declaración. Si en 2018 el negocio tuvo un resultado de 1.000 euros a pagar y en 2024 le salen 1.500 euros, incluyendo este gasto, se cumpliría la excepción y según la ley del impuesto de sociedades tendría posibilidad de deducirlo. Luego estaría el plazo de caducidad en IVA, que son de 4 años. En IVA la normativa es clara y desde el momento en que se realiza la operación hay un plazo de 4 años para efectuar la deducción. Si no se aplica en este tiempo, caducaría. Siempre que un gasto sea deducible en IVA, se permite incluirlo hasta 4 años después del nacimiento del derecho y en la declaración correspondiente. Esto significa, por un lado, que la fecha de partida que hay que tener en cuenta no es la del gasto como tal, sino la de emisión de la factura, ya que es esta la que marca el momento en el que nace el derecho a deducción. Además, hay que tener en cuenta que los años en materia de impuestos no siempre tienen por qué ser naturales. Así, la agencia tributaria puso el ejemplo de un empresario que localiza 2 facturas que había extraviado hace años para ejemplificar si se podía aplicar la deducción o, por el contrario, ya habría caducado el derecho. En este caso, las facturas extraviadas serían 2. Una correspondiente a un servicio que se le prestó en 2014 y otra de una compra de bienes recibidos en 2018. Teniendo en cuenta que el impuesto donde se va a aplicar la deducción fuera IVA o IRPF para autónomos en módulos o criterio de caja,
La cuota soportada por el servicio no es deducible porque han pasado más de 4 años desde que se efectuó el mismo. Por el contrario, la cuota soportada en la adquisición de los bienes podría deducirla en cualquier impuesto porque no han pasado 4 años desde que los bienes se pusieron a disposición del comprador. Luego estaría deducir gastos de ejercicios anteriores, aumenta el riesgo de comprobación. Ahora bien, aunque el plazo de caducidad de las deducciones pueda ser de 4 años o incluso indefinido, no es un menos cierto que toda cuota que se incluya de periodos anteriores va a aumentar el riesgo de que haya una comprobación por parte de la agencia tributaria. No hay que olvidar que Hacienda cruza constantemente todos los datos de diferentes contribuyentes, proveedores y clientes a través de decenas de fuentes, y en las autoliquidaciones no aparece ninguna fecha, sino tan solo el importe de las cuotas, por lo que Hacienda va a ver un gasto en la liquidación que en realidad no sabe de dónde sale. Por eso es importante entender que esta operación es excepcional. La regla tiene que ser que las facturas se incluyan en el periodo de liquidación en el que se tienen que incluir. No hacerlo por el motivo que sea debe ser algo puntual, ya que Hacienda cuenta con mecanismos automáticos de comprobación, como el contraste con el modelo 347, que le dice las transacciones que ha tenido el autónomo con sus proveedores, entre otras muchas fuentes. Esto significa que incluir una factura que no corresponde a ese periodo que se está declarando es perfectamente ilegal, pero el autónomo tiene muchas opciones de sufrir una comprobación porque automáticamente el sistema va a detectar un desfase y es posible que envíe un momentito. No hay que olvidar que Hacienda cruza constantemente todos los datos de diferentes contribuyentes, proveedores y clientes, por lo que Hacienda va a ver un gasto en la liquidación que en realidad no sabe dónde sale. Por eso es importante entender que esta operación es excepcional. La regla tiene que ser que las facturas se incluyan en el periodo de liquidación en el que se tienen que incluir, no hacerlo por el motivo que sea. Debe ser algo puntual, ya que Hacienda lo cuenta con mecanismos como el 347. Esto significa que incluir una factura que no corresponde a este periodo que se está declarando es perfectamente legal, pero el autónomo tiene muchas opciones de sufrir una comprobación porque automáticamente el sistema va a detectar un desfase y es posible que envíe un requerimiento para verificar cuál es el origen de esta cuota soportada y por qué se han incluido en esta declaración. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestory, que estoy en YouTube para este y otros temas.